red de apoyo como que está involucrada en como cuidado del paciente como a diario. Exacto. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, entonces siguiente. Entonces, bueno, hay una cosa, pues dos cosas muy importantes. Como estábamos hablando ahorita, los cuidados paliativos no son solamente para las personas que están en el final de su vida. El enfoque, digamos, principal de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de los pacientes y no solamente de los pacientes, sino también de sus familias, prevención y alivio pues del dolor y sufrimiento en pacientes que digamos tienen alta carga pues, de enfermedad o que están sufriendo y teniendo mucho dolor como por muchas razones, no necesariamente enfermedades terminales, no necesariamente patologías que los vayan a matar como en un, o pues, que sí, que como que vayan a acabar con su vida en un corto plazo. El cuidado paliativo busca como hacer un acompañamiento a través de las diferentes etapas de la enfermedad, no solamente al final de la vida, sino la idea es que un paciente que reciba un diagnóstico, pues digamos, que vaya como a generarle un estado, digamos, de mucho dolor, de sufrimiento, no solamente para él, sino también para sus familias y para todas las personas que lo rodean, idealmente debería tener acompañamiento pues de todas las para disminuir, digamos, el sufrimiento en todas las, digamos, en todos esos primeros pasos y mejorar su calidad de vida desde el principio. Entonces, pues como les estaba diciendo, no solamente se manejan problemas físicos como enfermedades, cáncer, eh, enfermedades pulmonares y demás, sino también pues condiciones psicológicas, temas espirituales, culturales, sociales, digamos, entre otras cosas. Dale, siguiente. Bueno, muy importante que los cuidados paliativos involucran a un equipo multidisciplinario donde no solamente se encuentran los pacientes y los médicos, sino también pues toda la familia de los pacientes y todos aquellos profesionales como que nos puedan aportar algo, no necesariamente digamos dentro del campo de la medicina, pero que contribuya a ese mejoramiento de la calidad de vida del paciente. Entonces, pues están los consejeros espirituales, están los trabajadores sociales, los enfermeros, obviamente que pues juegan un papel muy importante, los psicólogos, entre otros. Siguiente. Entonces, dentro de los objetivos principales de los cuidados paliativos está pues mejorar la calidad de la atención a los pacientes, eh, sobre todo pues en las situaciones avanzadas o terminales, promoviendo una respuesta integral y coordinada entre todos esos miembros del equipo multidisciplinario que les estaba diciendo antes. También pues algo fundamental de los cuidados paliativos es que busca pues brindar una atención del dolor y también de otros síntomas, porque el dolor no es lo único que tienen los pacientes, digamos, con las condiciones que los llevan a tener atención por cuidados paliativos, sino también las necesidades emocionales, las necesidades espirituales, los conflictos sociales que tengan. También es muy importante involucrar al paciente, digamos, empoderarlo de su condición y lograr que él tenga un autocontrol sobre pues, la situación por la que está pasando. Entonces, siempre hablarles honestamente a los pacientes, siempre trabajar de la mano de ellos, involucrarlos dentro de la toma de las decisiones pues, que conciernen a su salud. También, pues, dejar de hacer como todo con tanto afán como lo solemos hacer pues, los médicos, sino pues también dedicarles tiempo, entender que ellos quieren ser escuchados, ellos tienen opiniones, ellos tienen dudas, sobre todo ellos quieren manifestar emociones, sentimientos que pues pasan por su cabeza constantemente y nosotros como profesionales de la salud y como sus médicos pues somos los indicados para estar ahí y digamos que no nos cuesta nada, solamente unos minutos o el tiempo que requiera y es un cambio es muy importante. También
Es fundamental asegurar la continuidad de la asistencia, el hecho de que un paciente pues tenga una valoración por cuidado paliativo y tenga, digamos, el control y el ajuste de los medicamentos que necesita para el dolor y demás, no quiere decir que pues eso ya sea suficiente. Siempre es importante como pues procurar, digamos, dentro de lo posible que los pacientes estén asistiendo continuamente a cuidado paliativo, que les hagamos un seguimiento, digamos, longitudinal para precisamente lograr el objetivo que estábamos hablando antes, pues acompañarlo en todas las etapas de su enfermedad y, digamos, en todos los eh, síntomas y todos los deterioros o altibajos que pueda tener como en el transcurso de eso. Y también evitar la prolongación inadecuada del proceso de la muerte. Ese es un tema pues complejo, pero a veces es, digamos, es un paso duro de dar, pero es entender que hay cosas que simplemente no se pueden prolongar más, siempre evitar pues el encarnizamiento terapéutico, siempre pues entender que no es la enfermedad la que estamos intentando curar, sino que pues detrás de eso está una persona, está una familia, hay pues daño, hay dolor y siempre es importante como establecer los límites, tomar las decisiones en conjunto con los pacientes y con las familias acerca de, pues digamos, hasta dónde irá el tratamiento, hasta dónde irán las medidas. Y sobre todo, pues hablar de la muerte es algo muy importante y eso es un tema que ahorita tocaremos más adelante. Dale. Bueno, y dentro de los objetivos secundarios del cuidado paliativo, pues o sea, son secundarios, pero no por eso son menos importantes, todos son muy importantes. Pues bueno, está respetar y apoyar las preferencias y la voluntad de los pacientes, lo que les decía ahorita, tomar las decisiones en conjunto con ellos es fundamental. Aliviar la carga de los cuidadores y los familiares, porque pues aliviar las cargas es mejorar la calidad de vida y no solamente estamos acá buscando impactar, digamos, sino también sobre todas las personas que lo rodean y eso es un punto fundamental. También pues incrementar la satisfacción de la familia con los cuidados brindados, digamos, más allá de los trámites, más allá de los medicamentos, de la atención como tal. Eh, Nosotros, pues digamos, está en nuestras manos como mejorar la comunicación con ellos, dedicarles un poco más de tiempo, escucharlos, resolver sus dudas con amor, con claridad, hablarles, digamos, de la forma que ellos lo necesitan y seguramente, pues eso los va a hacer sentir bastante satisfechos. También fortalecer la relación con los seres queridos, digamos, hacerlos entender como que el hecho de que sea una persona la que está enferma no quiere decir como que los demás se desprendan y que entonces va solamente el esposo a cuidar a la señora y ayudarle a parar de la cama, sino que esas son situaciones que son oportunidades a fin de cuentas como para unir a las familias, unir algunos vínculos que pues son fundamentales y no solamente están como para las situaciones buenas, sino también para momentos difíciles, para momentos de tomas de decisiones importantes, pues como lo es una enfermedad terminal. También pues prevenir las consultas a los servicios de urgencias y las hospitalizaciones innecesarias, porque pues sabemos que la institucionalización en pues, los adultos mayores es un factor que los deteriora pues, de una forma muy importante y las consultas a los servicios de urgencia pues casi que siempre van a terminar en eso cuando pues se trata de enfermedades avanzadas y de enfermedades graves. Entonces, una atención, digamos, ambulatoria y una atención adecuada, digamos, del control de los medicamentos, de los ajustes, de todo lo que necesiten, pues seguramente va a hacer bastante la diferencia y va a evitar como todos estos factores que van a deteriorar mucho a los pacientes. Y lo último, pues que va muy de la mano con eso, es controlar la estancia hospitalaria prolongada y disminuir el efecto en los costos, en disponibilidad de camas y menor rentabilidad, porque pues obviamente eso no solamente afecta a los pacientes y a sus familias, sino también las enfermedades crónicas, pues eh,
suponen pues unos costos altísimos para el sistema de salud y es nuestra responsabilidad también, digamos, tener algún tipo de control sobre eso. El siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, listo. Entonces, los principios de los cuidados paliativos, como ya se los había dicho, acá los pusimos en 6 cosas fundamentales. Entonces, aliviar no solamente el dolor, sino pues todos los otros síntomas, pues que ya lo vamos a hablar más adelante. Afirmar la vida y considerar la muerte como algo natural. Entonces, digamos, quitar ese tabú de las personas, quitar ese miedo como de tocar ese tema con los familiares y simplemente conciliarlo y hacer acuerdos y hacer, pues digamos, conversaciones que nos permitan como tener pues toda esta situación muy clara, todas las cosas que podrían pasar más adelante y cómo lo vamos a manejar digamos, desde lo médico. También pues acompañar al paciente a su familia durante la enfermedad, mejorar la calidad de vida del paciente, que es fundamental, evitar acelerar o retrasar la muerte, que ese es un concepto que también ya vamos a hablar más adelante, y mantener la tranquilidad física, emocional y espiritual del paciente. Siguiente. Entonces, bueno, acá hay 3 conceptos que son muy importantes pues a la hora de hablar de cuidado paliativo, entonces no sé si alguno sepa qué es la eutanasia, la distanasia y la ortotanasia. ¿Alguno sabe? ¿O tiene alguna, pues lo que crean o lo que les suene? ¿No? ¿Ninguno? Sarita, ¿tú qué piensas de alguna de estas palabras? Ani, ¿me preguntaste por cualquiera o por es que voy en el carro, por si no se escucha muy bien? ¿Me preguntaste por por eutanasia? Cualquiera, cualquiera. Eutanasia, ¿qué crees que es? Bueno, yo no recuerdo muy bien, pero pues EU es de verdad, es como, pero pues evidentemente eso no es así, pero es como la muerte digna, ya no me acuerdo muy bien exactamente cómo era lo que nos decían en clase, pero sí, orto creo que era la que era la correcta, o sea, la que yo comprendía como la que era como parte de eh, la normalidad de la muerte, como diciendo, por ejemplo, que se lo lleve la historia natural de la enfermedad y dice si es cuando es una muerte que no está de acuerdo ni con la historia natural de la enfermedad, ni con el, digamos, ni tampoco con ¿cómo se diría bien? Como que esté de acuerdo con el paciente y con las decisiones del paciente, pero no recuerdo muy bien. Sí, perfecto, ok. Vale, ¿tú qué piensas? Que tienes la manita levantada. Pues, como dice Saro, eutanasia es el buen morir. Entonces, es el buen morir que va a las creencias del paciente, de la historia de la enfermedad, y es una conciliación también, pues digamos que aparte de ese concepto es la conciliación que hacemos todo el equipo médico con la familia de vamos a cesar el esfuerzo terapéutico curativo, vamos paliativo. La distanasia, estoy súper de acuerdo con lo que dijo Sara, como que es todo lo que va en contravía de los deseos del paciente, como no diría que es equivalente al encarnizamiento terapéutico, pero es una muerte que no es orgánica, que no fluye con la vida del paciente y por lo general, acompañado de ese tipo de muertes, van muchas demandas. Y la ortotanasia, ahí sí me corcho esa manita, la verdad, esa sí no me la sé. Ajá. Creo que dejé de escuchar. ¿Ya terminaste, Male? Es que se me cortó. Bueno, Sí, listo. sí, sí, Entonces ya sí, acabé.
Bueno, súper, perdón, es que tengo internet un poco flojito. Pero bueno, entonces sí, perfecto, como estaban diciendo ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos de eutanasia, como estaban diciendo, es buenos y muerte viene de tánatos. Pues tánatos, bueno, sí, muerte viene de tánatos. Entonces, es el buen morir, como decía Male. Y cuando hablamos Riz, de eutanasia, para un entonces, segundito, ¿alguno sabe de dónde viene Thanatos o qué es Thanatos? Sí, era Bueno, como el pues infierno en la se supone mitología que griega, ¿no? sí, por ahí es la cosa. O sea, Thanatos en la mitología griega es como la personificación de la muerte, pero es una muerte, o sea, no era una muerte, o sea, no la personificaban, no pues la representaban como una muerte violenta, como oscura, sino más bien como una muerte eh, como delicada, suave, tranquila. Y era el hermano de Hipnos, que era o pues el dios o la personificación en la mitología griega del sueño. Ahí les tiro ese dato. bueno, entonces, cuando hablamos de eutanasia, hablamos de una conducta que está intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible. Y esto es muy importante por compasión. Entonces, acá hay una frase que nos dijeron en clase que me llamó bastante la atención y es, no es lo mismo ayudar a quien está viviendo, digamos como lo solemos hacer los médicos, que impedir morir a quien se está muriendo. Entonces, hacer, pues digamos, practicar la eutanasia es hacer un acto, pues, de compasión con una persona que está teniendo, pues, un alto grado de sufrimiento y, pues, es una conducta que está, pues, intencionalmente dirigida como a ese fin. No vamos a hablar de si está bien o mal, pero digamos que ese es el concepto. Entonces, siguiente. Cuando hablamos de eutanasia, eh, era, pues, tal cual como le estaban diciendo Male y Saris, la eutanasia es el empleo de todos los medios posibles, sean proporcionados o no sean proporcionados, para retrasar el advenimiento de la muerte, a pesar de que no haya esperanza de alguna curación. Entonces es ese encarnizamiento terapéutico del que tanto nos hablan en Visasi y todo eso, y es simplemente emplear todos los recursos que estén, digamos, en nuestro alcance para hacer que una persona no se muera, independientemente de si eso está bien o mal, de si sea proporcionado o no, digamos, para la situación. Entonces acá hay algunos factores que favorecen la eutanasia. Pues está la tecnología, porque pues en este momento nosotros tenemos a la tecnología como un pilar, digamos, fundamental dentro de la práctica médica. Dejar de usarla, digamos, está muy mal visto actualmente dentro de los centros de salud. Digamos que los peores son los que menos tecnología tienen, los mejores son los que tienen las mejores máquinas y demás, y eso es una situación cultural que, pues, digamos, afecta sí o sí esta situación. Entonces, por ejemplo, algo, pues digamos un ejemplo muy claro de esto son las unidades de cuidado intensivo. Por ejemplo, ahorita, digamos, en la época que estamos viviendo dentro de la pandemia, mm, pues digamos, una ventilación mecánica pues requiere aparatos pues de alta tecnología. Dentro de una UCI, pues esto evita la muerte, pero también, digamos, hay que tener en cuenta como el contexto de que pueden llegar a prolongar la agonía de un paciente que no tiene como muchas esperanzas de curarse de una condición que ya tenga. Entonces, digamos, este es un punto que siempre hay que evaluar antes de tomar algunas medidas. También hay algunos aspectos jurídicos que favorecen la eutanasia. Por ejemplo, digamos, todos los marcos legales que son bastante exigentes, que afectan pues, de una forma u otra las decisiones al final de la vida. Entonces, no solamente cosas como económicas, sino también pues, temas culturales, digamos, intrafamiliares, que hacen como que estos procesos sean pues mucho más difíciles.
los factores médicos, porque pues el hecho de que nosotros estudiemos tanto, que nosotros, digamos, lleguemos a tener tantos años de experiencia, digamos, ya hablando pues a muy largo plazo, que lleguemos, digamos, a enfrentarnos a un paciente teniendo experiencia, digamos, con casos anteriores, también podrían ayudar a favorecer esto, como pensar que siempre hay mucho más por hacer, siempre hay muchas más estrategias por implementar en un paciente que tal vez no lo requiere o pues no sería lo correcto. Y pues la influencia de la familia, obviamente, porque pues la familia es fundamental a la hora de tomar decisiones. La familia, digamos, en el caso de un paciente que no se encuentre en condiciones de hablar o de tomar decisiones por sí mismo, es la que toma las decisiones y digamos que es apenas normal, apenas entendible, pues el hecho de que para una familia, para una esposa, para unos hijos, sea difícil desprenderse pues de un ser querido. Entonces, este es un factor que también pues es bien importante cuando hablamos de distanasia. Siguiente. Y la ortotanasia es pues permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto, cuando deba ocurrir, digamos, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, es simplemente pues hacer que las cosas fluyan y no solamente fluyan, digamos, en el sentido de que entonces eh, pase lo peor que pueda pasar por el hecho de que pues un paciente tenga X o Y enfermedad, sino que la ortotanasia, digamos, es conciliar con la muerte, es simplemente aceptar que la muerte es algo natural, es algo que nos pasa a todos y, digamos, llegar a ella de la mejor forma posible. Entonces no es adelantar ni retrasar el momento de la muerte, sino simplemente conciliar con ella y buscar que el paciente llegue a ese momento de la mejor forma posible, sin dolor, sin sufrimiento, digamos, con resolución de sus problemas espirituales, familiares, que se sienta, digamos, acompañado, que se sienta escuchado, digamos, en los últimos momentos y demás. Siguiente. Entonces, bueno, cuando hablamos de cuidados paliativos, es fundamental pues tener en cuenta los 4 principios de la bioética, que yo creo que nos los han mostrado varias veces a todos, pero bueno, entonces está el principio de beneficencia, que es la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, es el deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares y, en otras palabras, obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente y procurar el bienestar del enfermo. El principio de no maleficencia es el primum non nocere, que es no hacer daño al paciente en ninguna situación, que pues en muchos casos es como el más importante. El principio de autonomía, que es simplemente pues tener en cuenta que todas las personas tenemos, digamos, podemos tomar nuestras propias decisiones usando la razón y siendo autónomos. Cada quien pues tiene el poder de conducir su vida de acuerdo a sus intereses, deseos y creencias, y eso es algo que como médicos debemos respetar siempre, siempre, siempre. Y bueno, el principio de justicia, que es, pues la justicia es un elemento fundamental de la sociedad y se dice que pues algo es justo cuando no interfiere con el orden al cual pertenece. Entonces, la justicia es que cada cosa ocupe su lugar y la podemos practicar, digamos, dentro de la toma de decisiones y, pues, digamos, en el contexto del uso de los recursos, pues, en los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Bueno, por favor me avisan si no me escuchan o algo, que también el internet está un poco regular a veces acá. Bueno, entonces ahora les voy a plantear un par de casos y pues quiero como que escucharlos a ustedes y ver cómo ustedes qué piensan al respecto de los casos o qué harían, como para escuchar las opiniones y ver qué podemos hacer.
Listo. Entonces, este es el caso de Jorge, que tiene 68 años. Y Jorge tiene un diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata hace 5 años. A Jorge le empezó un dolor lumbar fuerte desde hace ya algunos días, más o menos unos 15 días. Y lo empezó a manejar con acetaminofén. Pero hace una semana el acetaminofén le dejó de servir. Y el acetaminofén ya pues, se lo tomaba, pero ya no le hace nada, no le mejora el dolor, sigue con dolor, sigue con dolor. Eh, y pues le hacen una gamografía ósea y encuentran esto. Eh, Ustedes querían, en ese caso. Me gustaría escucharlos. Yo tengo una duda, como esa gamografía que representa. Bueno, pues en la gamografía lo que se ve son las metástasis óseas de ese adenocarcinoma de próstata, porque recuerden que en el cáncer de próstata, pues de los lugares más frecuentes a los que se hace metástasis es a nivel óseo, particularmente en la eh, columna lumbar, en la pelvis y en el esternón. Viendo esa gamografía, ¿qué piensan? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les gustaría hacer? Y el Jorge sigue con dolor, sigue con mucho dolor. No se puede mover porque la espalda le duele mucho. Y ya le dieron acetaminofén y el acetaminofén no le sirve. Talia, Pues no sé si sea lo correcto, pero pues haría como lo de aplicar como lo de la escala analgésica, o sea, digamos, si ya no, o sea, si no está funcionando, digamos, acetaminofén y eso, consideraría iniciar, no sé, tramadol o codeína o algo así, o sea, como opioides, y pues digamos ir gradualmente pues aumentando en la escala según corresponda, o sea que pues logremos calmar el dolor para que pueda tener como calidad de vida. ok, muy Sería bien. Entonces le empiezan, un opioide, sí, le empiezan a dar oxicodona de liberación prolongada y se la toma, eh, pero la familia luego te llama a ti y te dicen, eh, no, pues es que se la estamos dando machacadita, se la ponemos en el agua y se la toma y no le hace nada. Eh, Ahí, ¿qué hacen? ¿Qué creen que está pasando y qué pueden hacer? ahí subiría un escalón, o sea, en lo de la escala, es que no me acuerdo bien, pero pues, o sea, digamos, ya pensaría, pues no sé si sea la siguiente, pero no sería como morfina o algo así, Mm, o Puede no, ser, es de ese lado. pero fíjense en lo que les estoy diciendo, les estoy dando un detalle muy importante. O sea, como que no está respondiendo a los analgésicos, o sea, ni a los opioides ni nada, ¿sí? Antes de pensar en que estamos en falla terapéutica de un opioide, o que pues no, el opioide no tiene la potencia suficiente para modularle el dolor, piensa en esto, le estoy dando una oxicodona de liberación controlada y la familia me dice, se la estamos moliendo y se la estamos dando en el agua. ¿Ay, qué crees que puede estar pasando? Como que se lo están dando a escondidas, perdón, no sé. Ah, no, tranqui, tranqui. Bueno, entonces les voy a tirar así el dato. Creo que alguien No, levantó la mano. A ver, espérate que no veo. Salsas, sí. Pues, o sea, supongo que si es de liberación prolongada, generalmente esos que tienen como, ¿cómo se dicen eso? Como excipientes o otros compuestos que hacen que la pastilla no se absorba de una, sino pues de a poquitos. Entonces, pues si yo machaco la pastilla, pues estaría perdiendo ese efecto. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, eh,
por eso, o sea, esto se los digo como porque para que sepan que es importante, o sea, no solo formular y ya desentenderse, sino siempre preguntar cómo es la adherencia, cómo se lo dan, cómo se lo toma, con qué se lo come, etcétera. Porque no sé si ustedes han visto House, pues la serie, que hay un episodio en el que pues House llega y le llega como una paciente asmática, creo, que viene con el inhalador y él le pregunta como, bueno, ¿y usted cómo usa el inhalador? ¿Usted sabe usar el inhalador bien? Y la vieja dice como, usted me cree estúpida, no sé qué vaina. Eh, entonces el man le dice, no, pues muéstrame usted cómo usa el inhalador. Y la vieja coge el inhalador y se lo pone como si fuera. Entonces, por más de que hayamos formulado un medicamento, no significa que vaya a funcionar porque no sabemos si el paciente lo está usando bien, si lo está tomando bien. Entonces, eso es importante siempre. Pero bueno, bien, eso era uno de los ejemplos que les quería poner, uno de los casos que les quería poner. Este es otro caso. Esta es Claudia. Claudia tiene 71 años y tiene un diagnóstico de cáncer de ovario desde hace 2 años. Y a Claudia la operaron, le hicieron quimio y ahora llegó a urgencias. Les llegó a estas urgencias porque tiene un cuadro de vómito y distensión abdominal. Y está así. Y le hacen una radiografía de abdomen y está así. Entonces, ¿qué piensan? ¿Alguno de ustedes me quiera decir? ¿Qué ven? Ay, ¿por qué fue que llegó a urgencias? Es que no alcancé a escuchar. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Eh, sí, o sea, llega a urgencias porque tiene un cuadro pues, de distensión abdominal y de vómito. eh, y la encuentras pues así con el abdomen así y con esa radiografía. Y tiene un antecedente de cáncer de ovario diagnosticado hace 2 años. Sí, 2 años. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede estar pasando? Sería una obstrucción intestinal, ¿no? Por lo que se ven los niveles hidroaéreos. Sí, muy bien, sí. Eh, y sobre el abdomen, ¿qué piensan? ¿Qué tiene? Eso no es como signo de Kuhn, pero no sé, mentiras. O sea, tendría que ver como periumbilical. Pero más allá de ese moradito que tiene, No, pues está o sea, hinchada, 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 eso hinchada. no es, eso no es un crecimiento del tumor que ya alcanzó a desplazar el intestino, porque si bien los niveles hidroaéreos se ven, pues se ven casi que en el tórax. Entonces, yo pensaría que como es una masa ovárica, muy probablemente es un ¿qué? Algo mucinoso, se me olvidó el nombre, y pues ha crecido de una manera impresionante. Y creo que eso es más digamos que lo grande que está el abdomen. Eh, pero piensa que antes de pensar en, pues, en Ascitis tal vez, tremenda. como que Sí, le ha comprometido el peritoneo y pues todo. sí, eso. Acuérdense que pues la citis también puede causar eso, pues ese, como, a veces se puede ver como un poquito desplazado y eso. Eh, entonces sí, 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 es una citis. Y también miren que, digamos, más allá del abdomen globoso, no sé si a ustedes les parezca normal como tener unas venas que se noten ahí en los flancos. Eso no es normal, eso también es, pues, es circulación colateral, a pesar de que no esté como el signo de cabeza de medusa súper marcado, pues digamos, habla de que
pues digamos, hay algo que está haciendo que esas venas salgan así a la piel y se noten un montón. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿ustedes cómo manejan a esa paciente? ¿Sigue vomitando mucho, mucho, mucho? ¿Vomita? ¿Le duele el abdomen? ¿Qué hacen? Pues no sé, dependiendo, no sé si qué tanto líquido, pues no sé si hay que, pues ahí habría que drenarle como líquido y pues también, pues para controlar las náuseas, pues, como el vómito con ondansetron o algo así, ¿no? Ok, le das un dancetrón y ¡bleh! Sigue vomitando. ¿Qué haces? Y todavía no le drenas la citis, pero le das un dancetrón y ¡bleh! Sigue vomitando, sigue vomitando, sigue vomitando. O le das metoclopramida y ¡bleh! Sigue vomitando. ¿Qué haces? Bueno, les voy a dar el suplete. Le pasan una sonda nasogástrica. Se les ocurre porque el ondansetron y la metoclopramida no tienen como tan buena acción ahí, o porque no son tan buenos para tratar una paciente que está obstruida y que está vomitando, que está vomitando, que está vomitando. De pronto porque pues igual, de pronto porque le damos la pastilla y pues igual no se ha absorbido, entonces pues, ¿no? Pero se lo puedes dar intravenoso igual y no funciona. ¿Por qué crees que no funciona? No, Campitos, ni idea. Ok, pues acuérdense que pues estos medicamentos también tienen una acción prokinética. Entonces, si el paciente o la paciente pues está obstruida y le dan un prokinético y le están moviendo, o sea, tiene una masa o pues un bloqueo pues en un hilio, el hilio está paralizado, no se mueve porque tiene, o sea, no se mueve el contenido intestinal porque tiene una obstrucción allá adentro y le están tratando de empujar a pasar esa obstrucción. Pues todo se va a devolver, el contenido, pues todo el tracto gastrointestinal, y pues va a vomitarse la paciente. Entonces ahí lo que hacen es usar una sonda nasogástrica. Son cosas que uno, o sea, uno como que lo piensa, yo también, o sea, estos son casos que no, pues me los pasó pues mi tía, que era la que originalmente iba a dar esta charla, que ella es paliativista. Ella también lo primero que fue como, no, pues uno da un antiemético, pero luego no la pensé y no. Entonces, también es como lo que les digo, como que no todo es tan obvio como parece a veces y como que uno a veces piensa que uno está dando un manejo adecuado y realmente no es. Eh, entonces sí, les dejo también esa cuña como para que, eh, no sé, piensen que a veces las cosas no son como eh, tan obvias como uno cree que son como, no, pues esto se maneja así y tienen a veces manejos distintos o signos distintos o cosas distintas, entonces todo está como más allá de lo que uno simplemente cree que es. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito sobre el dolor. Eh, eh, y el dolor entonces pues se define como una experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia con daño tisular actual o potencial que se describe en términos de ese daño. Entonces, pues, el dolor, recuerden que se describe como el quinto signo vital. El dolor es muy importante, el dolor indica muchas cosas. El dolor puede indicar una infección, una hemorragia, un tumor, una isquemia, muchas cosas. Acuérdense que a veces el dolor también puede ser somatización, entonces puede ser también un signo de que algo pues a nivel psiquiátrico, psicológico no puede estar tan bien. Entonces el dolor, recuerden que indica muchas cosas. Hay que también hablar de la cronicidad del dolor, porque recuerden que el dolor crónico en sí mismo, cuando es un dolor de larga data, se puede catalogar solo como una enfermedad. Y pues lo que les decía, pues si el paciente dice que siente dolor, pues hay que escucharlo. Y el dolor o sea, es una experiencia completamente distinta para cada persona.
y digamos que hay umbrales distintos para cada persona y hay formas de experimentarlo distintas para cada persona. O sea, si a mí me pellizcan, yo puedo sentir una cosa completamente distinta a la que siente Juli, por ejemplo. Y pues, si a mí un paciente me dice, me duele, tengo que escucharlo, o sea, no me puedo hacer el bobo. Si un paciente me dice, realmente tengo dolor, o sea, eso es suficiente para que yo, no solamente como médico, pues como el acto médico, sino solamente como persona, eh, haga algo para tratar de aliviar ese dolor como pueda. O sea, tratar el dolor es lo humano. Bueno, como les decía, pues hay unas clasificaciones sobre pues, el dolor, pues está el dolor agudo, el dolor crónico, pues eso es en temporalidad, en intensidad pues leve, moderado y severo. Eh, También pues en cuanto pues a cómo es mediado, pues no sé, receptivo versus neuropático, y si es oncológico o no oncológico. Eso también es importante porque la forma en la que se clasifica el dolor también nos permite hacer un abordaje distinto a digamos, el manejo del dolor oncológico y el no oncológico es distinto. El dolor agudo y crónico es distinto, el receptivo y el neuropático es distinto, también para las intensidades de dolor pues hay manejos distintos. Entonces es muy importante saber esto y pues saber cómo, o sea, cómo abordar el dolor para saber cómo tratarlo. Pues el dolor es muy importante porque pues recuerden que el dolor, eh, no hablando de pronto solamente pues en lo crónico y también en lo agudo, es la causa más frecuente de consulta en creo que todas las especialidades realmente. Y muchas veces uno como médico, como especialista o hasta como estudiante, cuando alguien le dice como no, pues me está pasando tal cosa, el amigo que le consulta a uno como por X, Y, Z razón, y uno pues ahí de buena papa como que trata de ayudarlo, eh, uno hace un enfoque muy etiológico y no maneja el dolor como tal. Entonces, a pesar de que le esté tratando una patología de base a un paciente, tengo que saber manejar ese dolor que él presenta. Y el dolor, pues digamos que siempre va a complicar no solo al paciente, sino a las personas con las que él está, a su familia, a sus amigos, a todo su círculo social, afecta a su dinámica familiar completamente y impacta fuertemente pues, sobre la funcionalidad y sobre su calidad de vida. Y impacta también en su desempeño social cuando es un dolor incapacitante. También recuerden que el dolor crónico pues, se va a relacionar mucho con síntomas afectivos, entonces pacientes eh, con dolor crónico van a tener pues, síntomas afectivos fuertes como pues ansiedad, van a estar deprimidos, van a tener trastornos emocionales distintos. Es complejo, o sea, a tal nivel que hay pacientes que experimentan dolor tan severo que se terminan suicidando. Hay una patología que no sé si conocen, que es la neuralgia del trigémino, y eso es un dolor que, o sea, se describe como el peor dolor que uno se puede imaginar, y cuando pues no es tratable, es una patología de difícil manejo y pues cuando no se puede modular bien ese dolor, los pacientes se suicidan. Es una patología en la que algo así como se han reportado tasas de suicidio del 30% de los pacientes que tienen neuralgia del trigémino. Entonces, para que vean, el dolor pues sí eh, es una causa importante pues de síntomas afectivos y de eh, discapacidad y de incapacidad en el paciente. Eh, pues es muy importante pues también ser realistas a la hora de tratar el dolor y pues de cómo darle expectativas al paciente, eh, para también saber uno qué esperar, para que el paciente sepa qué esperar y para que también todo el grupo de apoyo del paciente, la familia, los amigos, el resto del grupo de trabajo que esté con él, sepan qué esperar. Bueno, ahí yo quería agregar algo importante y es que entonces, no sé si alguna me pueda decir una opción de tratamiento para el dolor neuropático. ¿Alguien sabe de alguna opción? Por ejemplo, ¿qué opinan del ibuprofeno para el dolor neuropático?
Bueno, entonces, Lo del ibuprofeno no sé, pero sí sé que a veces usan es como antidepresivos, ¿no? ujú. Entonces, bueno, es muy importante que el dolor neuropático pues suele manejarse con antidepresivos pues de muchos tipos, pero principalmente los tricíclicos, como por ejemplo la imipramina o la amitriptilina, o incluso con algunos anticonvulsivantes como lo son la pregabalina, la gabapentina, la carbamazepina, y pues que para dolor neuropático siempre tienen que tener muy presente que ni AINES ni opioides pues van a ser útiles. Y en cuanto a lo del dolor oncológico y no oncológico, digamos que el dolor oncológico no solamente está ocasionado por el cáncer como tal, digamos por el tumor o lo que sea, sino también por todas las intervenciones que se hacen durante el diagnóstico, por ejemplo, las biopsias, las funciones y demás, los tratamientos que son supremamente incómodos y dolorosos para los pacientes, la quimioterapia, la radioterapia, y digamos en el caso de una enfermedad, como estábamos viendo ahorita en los casos, la enfermedad metastásica y pues todas las implicaciones que tengan la progresión pues de un cáncer, pues van a suponer un dolor importantísimo para el paciente. Entonces, tener en cuenta que pues hay muchas variables ahí. Y otra cosa es que el dolor no oncológico, pues obviamente tiene muchísimas etiologías eh, que uno podría, digamos, determinar o pues llegar a ellas dependiendo pues de la edad del paciente, los antecedentes, de todas sus condiciones de base. Y ahí es cuando pues sí tendríamos que tener un poco más de cuidado con los medicamentos. Entonces, digamos que en cuidado paliativo, en un dolor oncológico, no vamos a tener mucho miedo de darle opioides a un paciente por el riesgo de, pues, de una dependencia. Pero si es un dolor, por ejemplo, de una artrosis, que de hecho es algo muy, o sea, muy frecuente que la gente tenga uso de opioides por una artrosis o por un dolor de espalda que sea como de etiología degenerativa y demás, sí tenemos que tener en cuenta que es como que hay algunos fármacos que puede que le vayan a aliviar su dolor, pero también pues vaya a tener como repercusiones muy serias en otros sentidos. Entonces, digamos, esa es la importancia de clasificar el dolor, que pues, la etiología determina el abordaje pues, de un paciente con dolor, del tratamiento y pues de, del pronóstico incluso muchas veces. Y ya. Listo, pues eso que dijo Anita es súper importante también. Gracias. Eh, bueno, entonces aquí está pues la escala de analgesia de la OMS, que es la que estaba diciendo Talia ahorita, creo que fue Talia la que dijo, sí. Y bueno, pues digamos que tiene como 4 escalones. eh, y pues según la intensidad y la progresión del dolor, uno va, digamos que ajustando el manejo según los escalones de cada, pues el medicamento según pues el escalón en el que esté. Eh, entonces, digamos que se describe que eh, pues en el escalón uno realmente lo que hace es, cuando es un dolor leve, algo pues, que no comprometa tanto la funcionalidad del paciente, que pues sea eh, realmente como simple de manejar, que no sea pues tan complejo. Y uno pues puede dar analgésicos no opioides, pues como sería el acetaminofén y AINES. Uno también podría dar AINES pues cuando se trata de, de dolor pues que responda a AINES. En el paso 2, o pues el escalón 2, es cuando ya hay un dolor eh, moderado, que ya es como pues en la escala análoga del dolor, un dolor pues como entre 5, entre 7, o como 5 realmente. Uno lo que hace es que uno sube y uno usa un opioide leve, como por ejemplo la codeína o el tramadol. Pero esto es muy importante y se me olvidó ponérselos ahí abajo. Uno en todos los escalones pues de la escala analgésica de la OMS, pues de la escala analgésica,
uno mantiene el uso de analgésicos simples, porque eso tiene una acción coadyuvante sobre los demás analgésicos. Entonces, a pesar de que yo esté dando opioides, como por ejemplo, pues como los que les dije, la codeína o el tramadol, puedo continuar usando acetaminofén, porque a pesar de que el acetaminofén solo no le vaya a hacer absolutamente nada al paciente, puedo seguírselo dando en combinación con los opioides y eso le va a potenciar el efecto analgésico. Ya luego, pues en el paso 3, o pues en el escalón 3 de la escala, tenemos pues los opioides ya más fuertes, como por ejemplo la morfina. Ya ahorita les voy a mostrar como un poco la equivalencia de opioides. La metadona, y pues se pueden dar por vía oral o transdérmica con parches. Y ahorita vamos a ver un poquito también las vías de administración. Y esto ya es cuando son dolores como por encima de 8, dolores muy intensos, uno ya considera el uso de un opioide fuerte, porque recuerden que los opioides, uno no tiene que tener miedo de formular un opioide, pero sí tiene que tener respeto a los opioides, ¿ok? Porque los opioides pues realmente, o sea, sí tienen algo de potencial de abuso, pero, o sea, digamos que no es tan frecuente, por lo menos en nuestro medio, como si lo sería, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues ellos tienen una epidemia con los opioides terrible, y los pacientes se morían de sobredosis por opioides en la calle, porque pues ellos usaban los opioides más como una droga recreativa que pues como realmente un analgésico muchas veces. Porque pues el opioide produce pues una sensación como pues de euforia, de calma, como de tranquilidad al mismo tiempo. Pero recuerden que pues a dosis altas un opioide puede llevar a depresión respiratoria. Una cosa importante de los opioides es que los opioides no tienen techo terapéutico, es decir, ustedes pueden seguir aumentando la dosis, pero siempre tienen que tener mucho cuidado de no causar una depresión respiratoria, porque una depresión respiratoria mata a un paciente. O sea, si un paciente le deprimen completamente, porque recuerden que los opioides tienen acción depresora del sistema nervioso central, si ustedes dan una dosis muy alta de opioide, una dosis o muy rápido, pues también pueden causarle una depresión respiratoria al paciente y matarlo. Entonces, ser conscientes de eso cuando usen opioides. Y ya pues en el escalón 4 ya es pues ya también dolor severo, pero refractario al tratamiento, que después de pues ya manejo con varios opioides, varias combinaciones de medicamentos, con antidepresivos, todo lo que se les ocurra pues que puedan haber dado como de los primeros 3 escalones, y con manejo coadyuvante y todo, que es un dolor que persiste. Entonces ya uno plantea procedimientos invasivos como bloqueos epidurales, bombas intratecales, estimuladores intercerebrales para modulación del dolor, etc. Entonces, ya digamos que esto es un último recurso, ya cuando son patologías realmente pues de muy difícil manejo, pero pues siempre hay que tener en la cabeza esa opción cuando son pacientes ya pues con un dolor de larga data que no cede fácilmente con analgésicos, que como pues lo ven ahí está consignado. Eso es más que todo para el dolor crónico y para pues también el dolor oncológico, pues también a veces se puede usar. Entonces, bueno, aquí les traigo pues como también la escala como de equivalencias de los opioides. Recuerden que el que se usa como de base es la morfina. Entonces tienen el tramadol, que tiene una actividad 10 veces menor a la morfina, la codeína, que también tiene la misma, un poco menor, la morfina, que es como la de base, la oxicodona, que tiene una actividad 2 veces más potente que la morfina, la hidromorfona, que tiene una actividad 5 veces más potente que la morfina. La hidromorfona la usan mucho para manejo en cirugía de ortopedia, por si les interesa ese dato. La metadona, que tiene una acción pues, analgésica 10 veces mayor a la morfina. La buprenorfina, que tiene una acción 30 veces mayor a la morfina. Y el fentanilo, que es un opioide extremadamente potente,
y tiene una acción analgésica 100 veces más potente que la morfina. Hay una foto muy chévere que les iba a poner y se me olvidó ponerla, que es como muestran como un poquito de polvito de fentanilo al lado de una moneda, y eso, o sea, no es nada. Y ese poquito de polvito de fentanilo es una dosis letal por la depresión del sistema nervioso central tan fuerte y pues la depresión respiratoria que causa. Entonces, pues, para que sepan, es un opioide muy, muy, muy fuerte. Bueno, entonces hay varios beneficios en el tratamiento del dolor. Hay beneficios para el paciente, para la familia y pues para la sociedad como tal. Entonces, para el paciente, pues, cuando le tratan el dolor, pues él va a dormir mejor, va a tener más apetito, va a tener menos eventos adversos. Y entre lo psicológico, pues va a tener menores síntomas afectivos, va a tener menor ansiedad, menor depresión, va a sufrir menos. Eso es muy importante, pues que recuerden que uno de los principios es aliviar el sufrimiento. Dentro de la pues, unidad familiar va a mejorar la función pues, de la familia como tal, y también va a mejorar pues, toda la funcionalidad como propia del paciente y pues, su capacidad de trabajo y de independencia, lo que pues, también digamos que le quita una carga muy importante a la familia. Y a nivel de sociedad, pues también es un poco lo que dijo Anita al comienzo de la presentación, que pues es que se reducen mucho los costos hospitalarios, la estancia hospitalaria. Ahorita más que todo, pues piensen pues en época de pandemia, la necesidad, en la disponibilidad de camas en UCI, o pues incluso en piso normal para pacientes COVID que pues vengan descompensados. Piensen pues dentro de los cuidados paliativos cómo podría contribuir incluso a mejorar la atención para estos pacientes. Bueno, les pregunto, no sé si alguno sepa, alguno sabe cuál es. Esperen, les pongo el puntero. ¿El puntero se ve? ¿Lo ven? Sí, se ve, sí se ve. ¿Sabe qué es esto? ¿O se le ocurre que puede ser eso? Ya no se ve el puntero. Esto. Ahí lo ven. Imagen arriba a la izquierda. ¿Se les ocurre que puede ser eso? O como viendo lo que creen que puede ser o a qué se les parece, no sé. Bueno, pues es una cosa que yo tampoco conocía hasta hace poco, que se llama un balón elastomérico. Entonces, cuando van quieren darle dar de alto a un paciente para que se vaya a la casa, pues recuerden que, pues esto les quería comentar también un poquito ahorita cuando hablábamos como más sobre la muerte y eso, pero ¿ustedes dónde preferirían morirse? Si se están muriendo. ¿En una cama, en un hospital, llenos de cables, de sondas con oxígeno, intubados, o morirse en su casa, en compañía de la familia y en total tranquilidad? Yo creo que pues la segunda opción, ¿no? Entonces, bueno, aquí que les estaba mostrando, eso es una cosa que se llama un balón elastomérico. Entonces, el balón elastomérico lo que hace es que funciona como una bomba de infusión, básicamente. Solo que pues, pues para un paciente que requiere pues infusiones continuas de medicamentos, de analgésicos, de lo que sea que esté recibiendo tratamiento para su patología, pues si es como manejo paliativo, principalmente. La, la bomba de infusión, pues a nivel domiciliario, pues es muy costosa de mantener, de alquilar, y pues también tendrían que una persona que vaya a pues conseguir una bomba de infusión para que alguien pues para tenerla en la casa, para pues poder tener su tratamiento en casa, también debería conseguirse pues una enfermera o alguien que esté capacitado.
en manejarla eh, para poder pues tener un tratamiento adecuado. Y pues realmente es muy, muy costoso para mucha gente y no es, o sea, no hay forma de acceder a eso con facilidad. Entonces están estos balones elastoméricos que son, eh, o sea, hacen las veces de una bomba de infusión, pero entonces o sea, funcionan con, o sea, digamos que cada baloncito viene graduado para administrar el medicamento con cierta presión y como a eh, cierta velocidad, como por ejemplo, no sé, 60 cc hora, por ejemplo. Entonces, cuando el balón elastomérico se llena, eh, eso tiene una capita pues elastomérica que se ensancha eh, y como que se va gradualmente desinflando, 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 y esa desinflada es lo que va pues como haciendo las veces como del gotero pues de la bomba de infusión, pasándole pues al paciente una infusión continua del medicamento pues a la velocidad que uno quiera que pase. Y pues es una alternativa para cuando uno no tiene acceso a una bomba de infusión, uno puede utilizar un balón elastomérico. Eh, bueno, otra forma también que se puede usar para la modulación del dolor y pues de otras cosas ambulatorias son los parches transdérmicos con anestésicos como pues lidocaína, también hay parches de fentanilo y pues son una estrategia de modulación del dolor muy buena. También pues la vía subcutánea o hipodérmica, también se pueden poner catéteres subcutáneos que esos se pueden dejar más tiempo porque de esos no se infectan tan fácil como los catéteres venosos. Los pacientes los pueden manejar ellos solos, si se les da pues la educación adecuada, también pues, los familiares, y pues la verdad es una alternativa bastante buena para que los pacientes puedan manejarse ellos solos su dolor o pues, su patología. Y también están la última que es esta pues de acá de la derecha, las bombas intratecales, que pues es básicamente bombear un medicamento directamente al sistema nervioso central pues intratecal, pues cuando ya es una patología pues como también de difícil manejo, que requiera pues que demos un analgésico directamente en el sistema nervioso central para modular eh, el dolor. Síntomas también frecuentes está la anorexia, en incluso el 90% de las fases avanzadas de las enfermedades lo vemos. Las náuseas, el vómito, pues como les decía, en los pacientes oncológicos es muy frecuente la constipación, la obstrucción, hacen desequilibrios hidroelectrolíticos, hacen hipocalemias, hiponatremias, y por eso también es importante corregirlo y saberlo manejar. El estreñimiento también lo mismo, cuando se obstruyen pues no pueden hacer popó, se impactan, hay que hacerles a veces cuando hacen impactación con materia fecal pues dura, toca hacerles incluso extracción manual y pues es todo un martirio para el paciente y para todo el personal y para la familia, entonces es complicado, pero hay que saber que pues esto pasa. La disnea, que ya pues se ve también en las fases más avanzadas de la enfermedad, la sequedad bucal también, porque en los pacientes mayores, recuerden que los pacientes mayores también, ellos como que algo muy propio del adulto mayor es que él deja también de hidratarse y pues de por sí, por su fisiología, pues la fisiología del envejecimiento, los pacientes adultos mayores viven más deshidratados. Entonces, están más deshidratados y no se hidratan, entonces la sequedad bucal y la sequedad de la piel también son muy frecuentes. Y pues el dolor, como les contaba, que pues en fases iniciales a veces no se ve tanto, pero ya en fases más avanzadas se ve más. Y pues recuerden que es importante saber que es el quinto signo vital. Recuerden siempre la importancia del manejo de síntomas. Esto pues, o sea, realmente uno podría dar una charla, una clase, lo que sea, de cada uno de los síntomas que les contaba cada uno, para una clase de esto, otra de esto, otra de esto, otra de esto, otra de esto, una solamente de dolor. Eh, entonces es importante saber manejar esos síntomas para que el paciente pues, pueda estar cómodo, tranquilo. Hablando pues un poquito de final de vida, pues un segundito por favor. Perdón, es que estoy con muchos perros y ladran mucho. Bueno, la enfermedad terminal, entonces, ay, estos perros.
Es una enfermedad avanzada, que es progresiva, es incurable y que no tiene posibilidades razonables de una respuesta de tratamiento pues, específico y puntual para, pues, para curarse. No se le puede dar un manejo curativo. Entonces, en las enfermedades terminales, pues lo que vemos es una presencia de muchos problemas, de síntomas intensos, muchos síntomas multifactoriales que cambian mucho y tiene un impacto emocional muy fuerte pues, para el paciente, para la familia, para pues, todo el equipo tratante, para sus amigos, para todo el círculo pues, cercano al paciente y se relaciona mucho con la presencia pues, de la muerte. Y pues como tal pues tiene un pronóstico de vida limitado. Y pues hay que ser muy claros con eso, porque el paciente cuando se le da un diagnóstico de enfermedad terminal pues es completamente irreversible, entonces no se puede etiquetar de enfermedad que tenga posibilidades de ser curado, que tenga un manejo pues todavía viable para su enfermedad. Pues también otros, pues esto es como la misma diapositiva, lo que sobre los principios, pues en la atención paliativa en últimos días es importante esto, pues aliviar el dolor, afirmar la vida y considerar la muerte como natural, acompañar al paciente y a la familia durante la enfermedad, mejorar su calidad de vida, evitar acelerar o retrasar la muerte y mantener pues siempre la tranquilidad física, emocional y espiritual del paciente. Es un momento pues muy importante también, pues los últimos días ya, pues cuando se está, digamos, acercando al éxito, pues esa, como lo describen, como una salida de la vida, porque es un recuerdo que se lleva la familia, o sea, es muy importante para la familia ver cómo pues todo el proceso de fin de vida del paciente y estar acompañándolo también, y para el paciente también, pues estar con su familia, pero pues es muy distinto el recuerdo que se lleva a la familia si es una muerte pues incómoda, traumática para el paciente, que se vea realmente sufriendo, que se vea mal, a que se vaya pues tranquilo, en paz, cómodo completamente, sin sufrir, sin dolor. Eso tiene un impacto muy fuerte sobre la familia. Eh, y bueno, por eso pues también la actitud del paliativista y pues de todo el grupo de trabajo es clave, porque hay que saber escoger un lugar adecuado para la muerte. Si ustedes ven en el hospital, pues a veces pueden llegar a urgencias. Por ejemplo, a mí me pasó ahorita pues en medicina interna una paciente que tenía una, una cirrosis ya pues crónica, tenía un hepatocarcinoma, estaba con encefalopatía hepática y llegó completamente descompensada, cítica, a urgencias, prácticamente en coma, y pues no tenía muy buen pronóstico. Entonces, pues también no se podía ir a la casa porque si se movía de urgencias, pues si se le daba salida del hospital, pues probablemente se moría ahí mismo y pues iba a ser muy complicado ese manejo. Pero pues si uno sabe que un paciente no tiene un buen pronóstico, que es posible que se muera en las próximas horas o días, y uno lo tiene en urgencias, pues uno lo que hace es tratar de conseguir eh, un cuarto pues para que el paciente esté pues idealmente pues para él solo y pues para su familia, eh, para que el paciente esté cómodo, para que la familia esté cómoda, para que estén tranquilos, para que tengan privacidad, para que pues tengan pues un momento pues para ellos solos. Porque piénsenlo, pues si a ustedes no les gustaría, si se están muriendo, pues no les gustaría morirse en urgencias donde está todo el mundo dando vueltas, donde es ruidoso, donde hay mucha luz, eh, donde pasa de todo, a estar en un cuarto pues solos, tranquilos, eh, con luz adecuada, con música, por ejemplo, eh, con, no sé, con aromas ricos. Y yo no sé si, por ejemplo, no sé, tengo una paciente y la hija me dice, no, es que a ella le gusta mucho el olor a, no sé, lavanda, por ejemplo. Le pueden poner le pueden pedir a la familia que ponga ahí como un infusor de esos como de palitos que huela a lavanda y pues eso también, con lo que dan ayuda muchísimo al paciente a estar tranquilo. Eh,
Bueno, pues por ese lado de eso también pues es importante también identificar los signos característicos de la fase agónica, ya cuando el paciente está muriéndose, ya cuando está pues en las últimas, saber detectar los signos que ya me indican eso, dentro pues de los signos vitales, del patrón respiratorio, de su cara, el nivel de conciencia, si está en delirium. Eso es muy importante identificarlo para saber si el paciente está ya pues en sus últimas horas, sus últimos momentos, y saber manejar eso. Y pues aquí lo grande, lo importante es pues siempre procurar pues un buen éxito, una buena salida, y que la transición pues al otro lado sea lo más amena posible para todos aquellos que están implicados pues en el cuidado del paciente, que fue pues todo lo que Anita comentó al comienzo de la charla. Pues esto aquí rápido se los dejo pues como cuña también, pues uno cómo evalúa la funcionalidad y pues también ayuda para saber el pronóstico de un paciente, pues ya crónico con una enfermedad de larga data, pues también terminal, una enfermedad oncológica. Uno puede usar la escala de Karnofsky, que esta es pues particularmente importante en los pacientes oncológicos, que pues va de 100 a 0, pues aquí la tienen, pues va de normal a muerto prácticamente. Esta pues la usan mucho también los cirujanos, a los cirujanos les gusta mucho usar el Karnofsky. La escala pronóstica de paliativos, que esa pues tiene otros síntomas distintos y pues esa incluye dentro de esa al Karnofsky, pues un predictor ya un poco más subjetivo, pues algunos paraclínicos, y pues desclasifica como el riesgo de sobrevida. Y está pues el Bartel, que pues esta es una escala muy usada también en la geriatría, que nos permite saber pues la funcionalidad del paciente para sus actividades básicas pues de la vida diaria cotidianas, que también pues es un buen factor pronóstico para saber pues cuál va a ser el deterioro esperable del paciente y pues cómo podemos manejarlo. Y el ECOG, que también es otra escala, también es más que todo para pacientes oncológicos, que pues es realmente muy parecida al Karnofsky, pues es más sobre como también la funcionalidad del paciente, pues si se para, si está metido en la cama la mayoría del día, o si está completamente confinado, etc. Bueno, aquí ya cerrando un poquito, pues vamos a hablar rápido de sedación paliativa. La sedación paliativa pues es la administración deliberada de fármacos, que sea pues en dosis y combinaciones requeridas para reducir el nivel de conciencia de un paciente que tenga una enfermedad avanzada, una enfermedad terminal, a tal nivel que pues uno pueda aliviar de forma adecuada los síntomas refractorios que tenga, y pues el paciente siempre tiene que dar su consentimiento para que podamos hacer esto, ¿ok? O pues por lo menos si el paciente no está pues en capacidad de tomar esas decisiones, como pues que haya un consenso general de que pues éticamente sea lo correcto de hacer. Pues hay digamos que varios tipos de sedación paliativa, pues hay intermitente, continua, superficial o profunda. La intermitente pues es como, o sea, como pues más que todo como pulsos del medicamento pues opioide o analgésico que se esté dando, o pues sedante. Y pues como que permite que el paciente no esté tan dormido, que esté más alerta. Eso es más que todo cuando el paciente pues todavía es relativamente funcional, pues a pesar de que presente dolor. En la continua pues ya son pacientes que experimentan pues bastante dolor, que pues estén también como con delirium, que estén pues realmente ya más malitos. La superficial, que pues también se puede dar una infusión continua, pero de una dosis muy baja, y pues digamos que le modula el dolor al paciente y pues permite que él esté constantemente en comunicación con el resto de la gente, pues que pueda percibir bien el resto de su ambiente. Y la profunda, que ya es cuando es un paciente pues ya muy crítico, que tenga mucho dolor y pues que con una infusión continua pues no digamos que siga experimentando dolor, que sea visible, que digamos responda a muchos estímulos dolorosos y que pues uno realmente considere que sea adecuado, pues uno ya recurre a la sedación profunda, que es un paciente ya completamente inconsciente. Bueno, pues esto es una tablita pues que les quería traer también como pues para la diferenciación entre la sedación paliativa y la eutanasia, que pues son, recuerden que son conceptos distintos. No me quiero meter mucho en esto porque pues uno podría dar también charlas enteras sobre sedación paliativa, sobre eutanasia, pues son temas mucho más
complejos, pues aquí me quería quedar como con vainas un poco más superficiales. Eh, entonces, pues como objetivo, pues la sedación paliativa tiene pues aliviar los síntomas refractarios, mientras que la eutanasia, pues su objetivo final es realmente producir la muerte. La eutanasia no solamente se puede aplicar en periodos finales de vida, realmente pues o sea, tiene sus consideraciones especiales, pero pues el paciente no tiene que estar muriéndose para que se aplique la eutanasia. Y pues como pues deben darse cuenta, pues es diferente administrar un fármaco sedante pues en la sedación paliativa a un fármaco letal, como es en la eutanasia. Pues la sedación paliativa sí es reversible, digamos que es una práctica médica normal, se realiza todos los días en todos los pisos hospitalarios, es completamente normal, no tiene como ninguna connotación legal y pues ética tan profunda como si lo tiene la eutanasia. Pero bueno, eh, entonces aquí pues les dejo unas indicaciones para la sedación paliativa. Pues uno de lo más importante es el diagnóstico de la enfermedad terminal, pues siempre también, a pesar del diagnóstico, pues tenemos que tener el Karnofsky, pues saber pues la funcionalidad del pronóstico de este paciente y pues los factores pronósticos propios de cada enfermedad pues individual y pues también tener en cuenta pues factores como los signos vitales, pues la saturación de oxígeno, que pues si tenemos un paciente que ya está pues respirando agonalmente, pues superficial como así, pues ya digamos que podemos pensar en sedarlo. Y lo mismo, pues si tiene síntomas y sufrimiento pues refractarios, que pues a pesar de que estamos dando un manejo pues que es adecuado, que es el manejo indicado, correcto, que ya hemos tratado pues de controlarle sus síntomas y su sufrimiento, su dolor de varias formas, no resuelve, pues ya uno considera la sedación paliativa. Y pues esto es una frase como ahí también que me parece como bonita y pues como importante conocerla, que es que el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento sí, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. También pues esto aquí como un poco rápido se los dejo, pues también es importante para saber pues como qué tan sedado está un paciente. Esto no solamente se usa en cuidados paliativos, también se usa pues en otras especialidades, por ejemplo en psiquiatría también la usan mucho. La escala de Ramsey, que digamos que esto es como pues permite saber qué tan sedado está un paciente, pues como si está despierto, si está agitado, pues eso es un 1, un 2 que esté como cooperador, que esté orientado, que esté tranquilo, un 3 que esté pues como adormilado pero que responda, un 4 pues que solamente tenga respuestas como a luz y sonido, 5 que esté sin respuesta al dolor y 6 pues que esté profundamente dormido sin ninguna respuesta a estímulos. Y pues como se pueden dar cuenta es como medio parecido al Glasgow pero tampoco. Y pues también está el RAS, que es el Richmond Agitation Sedation Scale, que pues es, la verdad, o sea, es un poco más específico que el Ramsey, tiene como más puntos, pero pues en principio es lo mismo. Pues entonces habla como de positivos y negativos, pero pues en principio es exactamente, funciona pues de la misma forma. Y pues también siempre pues para evaluar el estado de conciencia del paciente pues pueden usar la escala de coma de Glasgow, que pues es una herramienta también muy importante. Esto pues es una foto esto es real, pues también es un paciente real que pues tenía una patología ya crónica, cáncer, y nada, pues él llegó al hospital, está hospitalizado, ya estaba pues bastante deteriorado, pero pues él igual tenía pues algo de funcionalidad y pues estaba con su hijo. Y el hijo pues no, pues él como que pues sí trataba pues de que el papá siguiera con él, pues que lo trataran, que le dieran pues los medicamentos que pudieran para tenerlo pues bien, despierto, y pues que no se durmiera y que estuviera ahí con él. Eso quería el hijo. Y entonces estaban el hijo y el paciente y pues su hijo
jugando, no sé, pues como damas chinas en el cuarto del paciente. Y bueno, pues el hijo, no sé, se para y dice, como no, pues voy a la cafetería para algo de comer, ya vuelvo. Cuando el hijo se para y se va, el paciente empieza pues ya como con respiración agonal, empieza, eso muy superficial, manifiesta pues dolor, como que pues, realmente no puede respirar bien. Y bueno, pues se decide sedarlo. Y nada, como que pues la familia de él siempre estaba muy pendiente, como que le estuviera bien, que lo consentían, que le hacían, que lo chucholeaban, que todo lo que le quisieran como hacer para que estuviera pues entre comillas bien, o pues como ellos creían que era lo que él necesitaba para estar bien. Pero bueno, entonces pues el grupo tratante decide sedarlo. Eh, y, y bueno, luego vuelve el hijo de la cafetería y le dice, bueno, pues mira que pues tu papá se está deteriorando muy rápido, tenemos que sedarlo. El hijo dice como no, pero como así, pero si él estaba bien hace 10 minutos, no sé qué cosa, pues se puso molesto, todo, pues es una reacción, digamos que esperable. Eh, y pues él va a hablar con el papá, y el papá pues ya no puede respirar bien, no puede hablar bien, entonces él coge un papelito y escribe esto. Dice, quiero vivir las horas que me quedan sin dolor ni ahogo, y el final ignorado por mí, por favor. Y es como muy enfático, y le escribe eso, se lo da el papel al hijo, el hijo lo lee y dice, bueno, ok, está bien. Entonces, eso también es como para que sepan que los pacientes, o sea, ellos quieren irse tranquilos, quieren irse sin dolor, quieren irse sin sufrir. Eso es muy, muy importante. Y cuando al final se está volviendo caótico, que se está, o sea, que su paciente eh, que está así, pues con toda esta sintomatología y no se puede sedar por X, Y, Z razón, la familia no quiere que lo ceden o el paciente por alguna razón manifiesta que no había manifestado que no quería que lo sedaran, son realmente caóticos. Es bastante duro pues para el paciente, para la familia y para todo el grupo tratante pues ver todo ese proceso eh, porque pues realmente traumático es ver una muerte pues complicada. Entonces eso sí es una urgencia, pues cuando al final es así de caótico es una urgencia y hay que saber manejarlo bien. Eh, bueno, eso también es como una cuña también para que la sepan, pues son los documentos de voluntad anticipada, que pues es básicamente un documento que se puede firmar o pues se puede hacer un video también, eh, tanto pues como en notaría con el médico tratante o pues con unos testigos, que pues digamos que son decisiones que se toman de forma anticipada en caso de que pues la persona se encuentre incapacitada por X, Y, Z condición o pues limitada para expresar pues lo que quiere que le hagan o hasta dónde puede llegar pues su tratamiento o pues las intervenciones que le pueden hacer. Entonces pues se puede, como les decía, pues firmar y notariarse, se puede también pues firmar con el médico tratante o médico de cabecera pues, o con testigos también que se puede hacer el documento pues en presencia de los dos testigos pues firman el documento, o se puede hacer también un video y en el video pues tienen que aparecer los dos testigos. Y bueno, nada, pues esto quería pues invitarlos a hablar un poquito sobre la muerte, pues como de sus experiencias personales con la muerte, como pues no sé, pues aquí como si alguien ha tenido familiares cercanos que hayan fallecido, eh, o pues en el hospital que haya visto como pues pacientes que hayan tenido pues digamos que no sé, experiencias así como pues de muerte un poco traumáticas o pues que ustedes como no sé qué piensan al respecto pues sobre la muerte, porque recordemos que pues es un tema muy tabú, pero hay que dejar como ese estigma de la muerte porque la muerte es o sea, hay un dicho que es que la única certeza en la vida es la muerte. Entonces, es importante hablar de la muerte, es importante hacer planes alrededor de la muerte,
eh, y planear una buena muerte. Entonces, pues no sé, me gustaría escuchar como alguno de ustedes y como que digan algo, como que piensen al respecto de la muerte, pues de las implicaciones de la muerte o sus experiencias con la muerte de una u otra forma, si alguno quiere hablar. Italia. Pues no es, o sea, no voy a hablar de experiencias ni nada, pero pues diría que, como tú ya lo mencionaste, es como, o sea, para morirse en realidad solo hay que estar vivo, o sea, no hay que hablar del tema como si fuera un tabú o pues algo como, o sea, creyendo que es que nos vamos a morir ya mismo, porque hay gente que de pronto no se siente muy cómoda como hablando del tema o como para expresar como esos deseos, pero pues sí es necesario como tener presente como lo que las personas quisieran que pasara si, digamos, se llegan esas situaciones en las que hay que tomar decisiones respecto al final de la vida, no sé. Y, y sí, pensaría o sea, nadie tiene la vida comprada en realidad, entonces la gente vive pensando que se va a morir muchos años después, pero pues eso nadie lo sabe, no sé, es mi opinión. Ok, gracias, gracias. No sé si alguno más quiera hablar o si dejamos acá. No, yo tampoco iba a hablar de experiencias personales porque pues no sé, pues no ha pasado pues ningún evento cercano, pero comparto pues mucho lo de Talía, como de que pues no sé, en serio, pues sí, uno está acá como, uno piensa que pues tiene como la vida ganada, pero pues de pronto no, entonces no sé, siento que es pues literalmente lo que decía Talía, como quitarle mucho el tabú pues a la muerte, como que todos sabemos que eventualmente pues va a suceder y nada, y pues si tenemos la oportunidad de querer morir tranquilos, que yo creo que si uno le pregunta pues a cualquiera, uno quiere pues morir sin sufrimiento, pues tratar de brindárselo a cualquiera, como también pensarlo como si uno estuviera pues en esa situación y todo. Y ya, y gracias a ambos por la presentación, estuvo muy chévere. Bueno, Juli, gracias. Bueno, pues, eh, nada, pues también ya somos poquitos, ya se salieron bastantes. Nada, pues hasta que llega la presentación entonces. Eh, Nada, pues espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, no sé, que se les hayan quedado un par de cosas, pues es un tema eh, chévere, pues no es como de lo más común usualmente, pues, pues uno a pesar de que haga como pues clases a lo largo de la carrera, pues uno no son como a veces que se le queden mucho y, y es un tema muy muy importante a lo largo pues de toda la práctica, pues como profesional médico y pues eh, como personas también, pues hay que saber de acerca de la muerte y cómo morir dignamente. Eh, entonces nada, pues espero que les haya gustado y la sesión pues va a quedar grabada por si la quieren pues revisar después otro día o por si se la quieren mandar a alguien. Eh, y nada, pues nos vemos entonces la próxima semana en la próxima sesión del semillero. Gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a todos por conectarse, por su tiempo y por participar también. Eh, Mucho ánimo en todas las cosas que tengan ahorita en este final de semestre. Pues lo que necesiten nos pueden decir y esperamos que les haya gustado mucho la presentación. Un abrazo a todos y cuídense y nos vemos la otra semana. Gracias. Chao. Gracias, Anita, gracias, Campitos.
Gracias.